En cierta ocasión leí un libro titulado Ama a Dios y haz lo que quieras. Me llamó mucho la atención porque yo pensé, yo no puedo hacer lo que yo quiera porque termino haciendo lo malo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7. Pero cuando leí el libro entendí el propósito del autor. Cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, entonces yo estoy inundado de lo más grande de esta vida, estoy inundado de Dios y ahora mi voluntad puede unirse a la voluntad de Dios y hacer lo que yo quiera, porque terminaré haciendo la voluntad de Dios y lo que a Él le agrada. Creo que lo que dice el Salmo 57:8 nos ayuda mucho. Dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. ¿A qué debemos despertar? Lo dice en el versículo número 10. Porque grande es hasta los cielos tu amor y hasta las nubes tu verdad. ¿A qué debemos despertar? ¿Qué elemento importante encontramos en despertar a reconocer a Dios, a reconocer su amor? ¿Cómo eso impacta nuestras vidas? Y cómo en el libro de los Salmos, los autores que lo escriben, los salmistas, encontraron un fundamento importante para su vida y que puede llegar hasta nuestros días. Les invito a que estudiemos esta lección número 7 en la introducción general que se titula Tu amor es grande hasta los cielos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Leo de Salmos 57, 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Si un esposo le pregunta a la esposa, ¿hasta dónde me amas? Y le va a decir hasta el cielo, o le va a decir hasta el infinito y más allá. El amor es un concepto maravilloso que los salmistas recorren en cada uno de sus temas y algo que beneficia nuestra vida. Por eso entender el amor de Dios, qué es el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios, cuáles sus características y el impacto que eso hace en nuestras vidas, nos va a ayudar muchísimo en el trabajo que el cielo hace por restaurar a los seres humanos. Así que veamos 4 temas muy interesantes. Número 1, el amor divino. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 4, versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Óyeme, entonces el amor es mucho más que un principio. El amor es alguien, porque dice, Dios es amor. Así que el amor divino se diferencia muchísimo del amor humano. No hay ningún elemento de comparación. Por eso es que dudamos que Dios hoy que me porté mal, hoy Dios no me ama. Dios no se comporta como los seres humanos. Hay atributos que Dios tiene y que lo puedo pasar a su amor porque Dios es amor. Por ejemplo, Dios es alto, Dios es sublime, Dios es ancho, Dios es profundo, Dios viene hasta abajo y es eterno. Apliquémosle todas estas características al amor de Dios, porque si Dios es amor, entonces su amor es alto. Nadie puede salirse de ahí. Su amor es bajo, llega hasta abajo, va y recupera al ser humano hasta donde quiera que esté. No importa cuál sea la condición del ser humano, Dios lo puede levantar porque su amor llega hasta bien abajo. Su amor es ancho. Quiere decir que todos cabemos dentro de ese amor. Nadie puede estar fuera de ese amor. Y su amor es profundo. Y esta profundidad significa que puede llegar hasta lo más íntimo de nuestras vidas para ayudarnos, perdonarnos, cambiarnos y ayudarnos. Entonces, el primer punto es que el amor divino no es igual al amor humano. El amor de Dios es eterno, siempre está disponible.
Una cosa clara que tiene que quedarnos es que Dios me ama lo mismo cuando me porto bien y cuando me porto mal. Su amor no varía. La diferencia está en que cuando me porto bien, las consecuencias son buenas y voy a tener menos dificultades en la vida. Dios nos amará eternamente y para siempre. En el segundo concepto vamos a ver algo que se llama la gracia. La gracia es un término igualito al amor. Dios nos da su gracia. En un diccionario, gracia es un favor, es una bendición, gracia es una belleza, gracia es una bondad. Entonces el amor de Dios viene a nosotros por algo que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? Es que Dios nos hace un favor que no merecemos y nos hace un favor en el cual no necesitamos hacer absolutamente nada para que ese favor de Dios llegue hasta nosotros. Voy a mostrarles algunas pruebas de la gracia de Dios. Por ejemplo, la gracia de Dios nos mantiene protegidos y eso incluye a los que en la mañana no ven su Biblia, no toman tiempo para orar y no se van pidiendo la protección de Dios. Y aún así Dios los protege. ¿Cómo vamos a dudar de la gracia? Vivimos vidas desordenadas o en medio de el caos o vamos a sitios donde Dios no puede estar y aún así estamos protegidos. ¿No le parece a usted que la gracia de Dios es inmensa? Pues no debemos aprovecharnos de esa gracia porque el enemigo también se aprovecha de nosotros y nos daña cuando estamos alejados de su gracia. Su gracia nos salva y la salvación es un elemento completo para el ser humano. Perdonarlo y restaurarlo, ayudarlo en su débil voluntad para que sea fuerte. Y Él nos persigue y nos ama para darnos esa gracia, aunque no la pidamos, y nos busca para ser salvos. Su gracia es paciencia, la paciencia para ver durante toda la vida, ayudarnos a cambiar, ayudarnos a ser fortalecidos, ayudarnos a crecer. Y finalmente, usa esa gracia para atraernos hacia Él. Una gracia que muchas veces tiene que ser fortalecida por pruebas para que los seres humanos podamos mirar hacia el Señor. En otras palabras, la gracia del Señor es lo que permite que su amor venga a nosotros incondicionalmente. Dije, venga a nosotros incondicionalmente, sin ninguna condición. Pero una vez que aceptamos el amor de Dios, aceptamos también unas condiciones de vida para poder mantenernos en el estado de la salvación y para que la gracia de Dios, que siempre está constante, funcione. Es como si nos dieran rayos de luz del sol, pero todo el tiempo ponemos una sombrilla para que nos lleguen hasta nosotros. Esa es la condición. Quite la sombrilla para que el amor de Dios nos pueda inundar y su gracia transformadora, paciente y amorosa, que es un favor que no merecemos, pueda llegar hasta nosotros. Vamos al punto número 3, el Evangelio. Bueno, si hemos hablado del amor y si hemos hablado de la gracia, Dios dijo, voy a darles la mayor prueba de que mi gracia y mi amor está siempre con ustedes. Voy a leer Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las palabras que el ángel escoge para anunciar el nacimiento de Cristo son muy exactamente preparadas. El ángel dice, les doy nuevas. Eso es el Evangelio. Buenas nuevas. Buenas noticias. Pero estas buenas nuevas les van a producir a ustedes un gozo. Más que felicidad, un gozo. Bueno, ¿y cuáles son esas buenas nuevas? Que les nació Cristo aquí en la tierra. Eso significa que la mayor muestra del amor de Dios es Jesucristo regalado a la humanidad. En otras palabras, el Evangelio es una persona, es decir, el amor de Dios fue puesto todo en una persona que se llama Jesús.
Por eso entender el Evangelio es una relación con Dios a través de Jesucristo, no a través de ningún otro intermediario. ¿Y qué es el Evangelio? Mire, para que ustedes vean el gran empaque de amor que Dios nos mandó, porque eso es lo que intentan los salmistas. Si logramos entender el amor de Dios, ser metidos en ese amor, aceptar que ese amor entre en nosotros, es la solución para todos los problemas de la humanidad, es la solución para mis problemas. El Evangelio significa una buena noticia que da gozo. ¿Cuál es? Que Jesucristo perdona y paga la deuda del ser humano. En la cruz no tiene absolutamente nada que hacer. Pero el Evangelio también tiene una segunda parte, una segunda porción. Después de ser perdonados y pagada la deuda, entonces ahora yo puedo ser rehabilitado. Tengo una adicción a pecar. Muchos dejan el Evangelio en esta primera parte, por eso el amor de Dios no puede fluir completamente a nuestras vidas. Después de ser perdonados, yo necesito ser rehabilitados de mi adicción a pecar. Y esa es la gracia que continúa obrando en mi vida para que mi débil voluntad se haga fuerte y yo pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que hacemos esa voluntad? La obediencia estricta a los 10 mandamientos de Dios. La adicción es a quebrantar los 10 mandamientos. El amor de Dios es a amarlo tanto que automáticamente obedezco los 10 mandamientos y eso significa, en pocas palabras, poder hacer su voluntad. Esta manera como el amor de Dios se refleja en nosotros está bien vista en el capítulo número 51 de los Salmos. David había pecado terriblemente. Sus pecados habían llegado hasta el cielo. Había cometido una gran cantidad de pecados que podemos enumerar. Primero, codició lo que no era suyo. En segundo lugar, adulteró. Luego, mintió. Trató de cargarle el niño de su embarazo a Urías y luego lo mandó a asesinar. Díganme ustedes dónde encontramos una lista mayor de pecados, porque David nos representa a nosotros los seres humanos. Entonces, en el Salmo 51, David encontró que solo podía ser salvado y rehabilitado a través del amor de Dios. Y por eso él hace una petición muy, muy grande en el capítulo número 51 de Salmos, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está pidiendo un perdón. Mi maldad es muy grande y esa maldad solo puede ser perdonada cuando recibimos el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. David lo entendió, el resto de los salmistas lo entendieron. Si hoy nosotros entendemos que es amar a Dios y su amor en nuestra vida lo que soluciona absolutamente todo, entonces podemos triunfar y ganar en esta batalla. Así que el amor es una persona, es Cristo Jesús. Cuando David se sintió ya rehabilitado, lo dice en el Salmo como un elemento futuro. Cuando somos rehabilitados, es decir, David fue perdonado, pero tenía que dejar de adulterar, dejar de matar, dejar de mentir, dejar de pecar. No me digan que entonces Dios me perdona para hacer mi voluntad y que ahora soy libre en Cristo Jesús para hacer cualquier cosa. No es esa libertad a la que se refiere. Es la libertad de seguir eligiendo a Dios para que su amor me inunde y yo puedo ser rehabilitado. En esa rehabilitación de la adicción de pecar, noten lo que dice David en el Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nos volvemos difusores de algo que ha pasado en nuestra vida. Se llama la acción del Evangelio. Esto es lo que está impidiendo que hablemos a otros de Jesús. Esto es lo que está impidiendo que acerquemos a nuestros amigos y a nuestra familia a Dios, porque no hemos experimentado el perdón y porque no estamos experimentando la rehabilitación de nuestra adicción. Cuando David entendió que Dios lo amaba en lo alto, en lo bajo
en lo ancho y en lo profundo, entendió que podía ser perdonado, pero también pidió ayuda para su rectitud. Dejemos entrar el amor de Dios en nuestra vida. Dejemos entrar el amor de Dios en nuestros corazones. Él desea profundamente cambiarnos y no habrá ninguna cosa que nos cambie más que el amor de Dios, porque el amor de Dios es un impacto a la vida de nosotros que nos cambia, que nos hace entender lo no entendible, que hay un Dios que nos puede restaurar. Y entonces con ese amor en mi vida, yo comienzo a ser un colaborador de Dios para que termine de permanecer en el estado de la salvación y para traer a otros a ese estado de la salvación. Vamos al punto número 4, amor que limpia. Voy a leerles del Salmo 51, el versículo número 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David se está refiriendo, recuerden que aquí en el Salmo 51 él ha pecado terriblemente, ha dado un mal ejemplo y ha hecho quedar a Dios en ridículo, porque eso es el pecado. Dios le dio bendiciones a David y lo hizo quedar en ridículo. Eso es lo que trata el diablo de hacer con nosotros, darnos muchas bendiciones para que el carácter de Dios quede manchado y sucio. Pero realmente el que se mancha y se ensucia es uno como ser humano. Y él dice, lávame, lávame y límpiame, purifícame como hisopo. El amor de Dios es como una gran cantidad de agua que fluye hacia nuestras vidas. Te sientes sucia, te sientes totalmente enlodado. Ven a Cristo, pídele que tu amor fluya sobre tu vida, dile que aceptas. Él reconoce su maldad porque en el versículo número 3 del Salmo 51 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tiene que haber un reconocimiento de nuestros errores, no a medias, como siempre intentamos ocultar nuestras cosas. El reconocimiento de mis fallas. Cuando yo reconozco esto, entonces el amor de Dios fluye y me limpia y me purifica. Eso es el perdón. Esa es la parte punible o la parte legal. Ya no me condena nadie, como dice Romanos 8:1, porque estoy perdonado en el amor de Dios. Pero David añade otro punto y está en el versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de ser perdonados, Dios tiene que hacer una nueva creación en mí. Eso no le podemos hacer el quite y es el término de aprender a obedecer. ¿Cuándo aprendo a obedecer? Cuando soy rehabilitado. ¿Cuándo soy rehabilitado de mi adicción de pecar? Cuando amo a Dios. Ese es el proceso. Y él dice, necesito que cambies dos cosas. Primero, dame un corazón limpio, o sea, una mente limpia. ¿Cómo te voy a dar una mente limpia? Renovando tu espíritu. ¿Qué es eso de un espíritu recto? Señor, renueva mis intenciones, porque realmente todo el problema de pecar que soluciona el amor de Dios arranca en unas malas intenciones que tenemos nosotros. Eso es algo que no podemos comprender. Se contaminó la fuente de los pensamientos y hacemos un mínimo esfuerzo por pensar y son malas intenciones. Entonces David dice, con tu amor límpiame, límpiame y renuévame. Terminemos diciendo lo siguiente. Primera de Juan capítulo 4 versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esta semana vamos a estudiar algunos salmos que nos van a enseñar sobre el tema más grande de todos, el amor de Dios. Entonces el amor de Dios, según este texto, es una persona porque Dios es amor. No es un concepto, no es solamente un principio. El amor es una persona. Cuando tú le dices a alguien, estoy enamorado de ti, le estás diciendo, estoy tan lleno de Dios, paso tanto tiempo estudiando la Biblia, llorando que me he llenado de Dios y lo quiero compartir contigo. O sea, que una persona que le dice a uno que te amo y no estudia la Biblia y no ora, no es cierto. Me eres atractiva, me gustas, pero no te puedo amar porque no tengo a Dios en mi corazón. Y ahí nos equivocaríamos mucho menos en la elección de las personas que acompañan
nuestra vida. Pero también dice lo que hemos aprendido hoy, ese amor, que es una persona, fue puesto en un gran paquete, Jesucristo, y nos fue regalado a nosotros. Así que el amor de Dios es como es una persona, simplemente necesitamos tener intimidad. El amor de Dios lo cura todo. El amor de Dios es poder que me permite observar lo que el cielo ha hecho por mí y lo aprecio. Amo eso que han hecho por mí y entonces Dios lo puede colocar en mi vida y habrá poder para hacer algo. Obedecer la ley de los 10 mandamientos que nunca fue quitada. Si la ley de Dios hubiera sido quitada, no necesitaríamos obedecer, pero obedecemos gracias a ese infinito y gran amor de Dios. Oremos. Padre bondadoso y lindo, gracias por este concepto del amor. Durante esta semana, ayúdanos a recorrer ese concepto en los Salmos para que eso impacte nuestra vida y será la solución a todos nuestros problemas. En el nombre de Jesús, amén. No olviden que muy pronto estrenaremos una nueva plataforma donde usted podrá acompañarnos en temas de familia, en temas de liderazgo y emprendimiento y en temas bíblicos. Así que paciencia que para el mes de marzo les tendremos buenas noticias. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.